A pesar de ser un mandato tan sencillo como el no comas, trajo consecuencias catastróficas para toda la humanidad y Satanás salió castigado por Dios. Es más, la serpiente natural salió castigada por Dios, por eso dijimos hasta el día de hoy, hasta el milenio, las serpientes se seguirán arrastrando. Dios les quitó cualquiera que haya sido su forma de moverse, con patas o con alas, quién sabe, son un animal rastrero, aunque suene a canción. ¿Por qué? Pues porque Dios les quitó esa posibilidad para crear un símbolo de la humillación de Satanás. Y a Satanás le dijo que también él será humillado al final, no solamente por el Hijo de Dios, sino por la simiente de Eva. Aquellos que tendrían fe como Eva y que serían creyentes, también ellos participarían en la derrota de Satanás. Así que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, que enseñamos la palabra de Dios, que creemos, que confiamos en la palabra de Dios, nosotros participamos en eso, en ser enemigos de Satanás y amigos de Dios. Cuando llega con la mujer el momento de la confrontación, a ella se le dice, y nosotros invertimos la semana pasada en estudiar la mitad del versículo 16, donde se habla de los dolores de la maternidad, el dolor de la maternidad que le fue dado a Eva. ¿Recuerdan? En gran manera multiplicaré tus dolores y tus partos. Expliqué que allí la mejor traducción sería esa. Tu dolor en el parto es una forma de traducir, pero quizá la más correcta es tus dolores y tus partos, porque a Eva no solamente le fue dado dolor en el parto, sino que también le fue dado dolor en toda la experiencia de la maternidad, y las madres aquí presentes y en todo el mundo atestiguan que es así. Ser madre no es solamente doloroso en el momento del alumbramiento, ser madre es doloroso en muchos otros momentos de la vida de los hijos. En el crecimiento, en el desarrollo, tienen que soportar desde los berrinches de la infancia, tienen que soportar con la rebeldía de la adolescencia, tienen que soportar el desprecio de la juventud y a veces el olvido en la vejez y en la adultez de sus hijos. Así que está lleno de dolor, no es una situación fácil, no es algo que pueda ser evitado, porque aún aquellas mujeres que no tengan hijos, que sean solteras o que por alguna condición física no puedan tener hijos, aún ellas batallarán con esto. Tal vez de forma indirecta, pero aún ellas van a batallar con el dolor de la maternidad. Y Dios le dijo a Eva, ¿y qué crees? Va a ser doloroso tener hijos y no vas a tener uno solo, vas a tener muchos. Multiplicaré tus partos. Y las mujeres son capaces de quedar embarazadas cada mes, ¿verdad? A través del ciclo de la ovulación. Podrían quedar allí embarazadas. Hemos sabido, tal vez usted conoce de más, pero yo he sabido de mujeres que han tenido hasta 11 hijos. 11 hijos. Son muchísimos. Imagínese todo lo que es desarrollar esas vidas, enseñarle otra vez al sexto a caminar, al séptimo, al noveno, enséñale a comer, a comportarse, a que no pelee con los otros 8. Imagínese al 11avo estarle otra vez cambiando pañales. 11 años de estar comprando y cambiando pañales. ¿Se imagina? Ahora lo pensamos en Eva. Lo pensamos en Eva porque rápidamente nos asomamos a Génesis capítulo 4 y vimos que ya había bastante gente cuando Caín asesinó a Abel. ¿Cuántos hijos habrá tenido entonces Eva? Por supuesto, hijos e hijas. ¿Y se podían casar entre hermanos? Sí. Porque Dios no había dado la prohibición todavía, esa llegó hasta el Éxodo. Entonces, dijimos, no se deje intimidar por esas preguntas de repente medio ociosas de ¿y dónde salieron las esposas o qué? Tenían hijos entre ellos, eran hermafroditos y todas esas sartas de tonterías que luego se hablan. No, la respuesta es muy sencilla. Adán y Eva tuvieron hijos varones e hijas mujeres, y entre ellos se casaban y entre ellos tenían hijos, porque Dios todavía no había traído esa prohibición. ¿Cuántos hijos entonces habrá tenido Eva? Si Adán murió de 930 años, probablemente ella le pasó en edad, porque acuérdense, nacieron en el mismo día,
Curioso, ¿no? Que tu esposa nazca en el mismo día que tú. Pero nacieron en el mismo día. ¿Cuántos hijos habrá tenido? No es difícil imaginar que decenas o tal vez cientos. Y para todos hubo dolor en el parto. No había cesáreas. Y para todos hubo dolor en la maternidad, en la crianza propia de los hijos. Para todos. Y por supuesto, Dios le dijo, la tercera frase que aparece allí hacia Eva, con dolor darás a luz los hijos. Esto habla del intenso dolor del alumbramiento. Un dolor que de verdad es incomprensible para los varones. Tan incomprensible como lo que las madres tienen que luchar día a día en la crianza de los hijos. Porque ellas tienen un vínculo con los hijos que los varones no van a tener. Ellas fueron la primer casita de sus hijos. En ellas fue formado. En ellas fue dada la vida de este nuevo ser. Entonces, eso es muy diferente de lo que puede vivir un varón. Y el vínculo que se forma empieza con dolor cuando sale del cuerpo y sigue con dolor durante la crianza. Parecería bastante castigo para Eva, pero todavía queda algo más. No solo tendría que lidiar con pecadorcitos, sus hijos, tendría que lidiar con un pecadorzote igual que ella. Y de eso trata la segunda parte de este texto. Desde la semana pasada lo anuncié, la primera parte hablamos del dolor de la maternidad y luego tenemos que hablar del dolor del matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio era una ayuda mutua donde el varón protegería y proveería para su esposa y la esposa sería la ayudante. Una ayudante no servil, no una esclava, sino sería una gozosa ayudante que colaboraría para el bienestar de la familia. Ese era el plan. Tenía que ser una relación llena de amor, llena de comprensión, llena de sinceridad. Sin embargo, lo que trajo el pecado fue hipocresía, dolor y muchas otras cosas. Entre ellas, el conflicto entre esposo y esposa. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 16. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y a pesar de todo esto, y añadido, y además a lo que ya te dije, que va a suceder con tus hijos, tu deseo va a ser para tu marido. Dios estaba entonces permitiendo que Eva cosechara las consecuencias de su pecado en las dos esferas más grandes en las que se involucraría en su vida: en la maternidad y en la relación marital. Note que cuando habla a Adán, dice en el versículo 17, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le dijo de la esposa? No le dijo nada. Ya se lo había dicho a Eva. Pero ¿por qué no le dice nada? Porque Dios estaba entonces permitiendo que Adán cosechara las consecuencias de su pecado en la esfera de su trabajo, donde él pasaría la mayor parte del día y donde él se tendría que dedicar. A ella se lo dio en la esfera donde ella se tiene que desenvolver. En el matrimonio y en la maternidad, y Adán se lo dio en la esfera donde él se tiene que desenvolver. Sin duda, desde el tercer capítulo de Génesis ya entendemos mucho de los roles que Dios ha delegado en el matrimonio. El varón es el que tiene que sostener, proteger y proveer. Esa es su chamba. Y la esposa tendría que encargarse del hogar. Sí, sin duda que hay circunstancias que pueden llevar a algún matrimonio a tomar la decisión que ambos trabajen, pero esa debe ser una decisión temporal para poder asumir el rol que Dios les ha dado a cada uno en su lugar.
no debe ser una decisión definitiva, que tal vez usted conozca. Está poniéndose de moda en otros países y aquí empieza a tomar un poco de color la moda de los amos de casa, de los papás que quedan en casa. Y entonces dicen, bueno, que ella se vaya a trabajar y yo me voy a encargar del hogar y yo me voy a encargar de los hijos y yo voy a ir a las juntas escolares y yo voy a pasar lista allí en la sociedad de padres de familia y yo voy a tener la casa y voy a tomar clases de cocina o ya sé cocinar y yo voy a cocinar para que cuando ella llegue esté la casa arreglada y los niños en paz ya haciendo tarea y demás. Y aunque las parejas pueden llegar a ese arreglo, estarán de todas maneras violando el modelo divino para el matrimonio. Eso no fue lo que Dios diseñó y desde el tercer capítulo de la Biblia ya tiene una buena idea de los roles y funciones que Dios ha delegado porque está implícito en el castigo que Dios concedió, que Dios permitió sobre el hombre y la mujer. Pero no estamos ahí hablando del hombre, ya les tocará su turno, varones. Más bien, ya nos tocará nuestro turno la próxima semana. Hoy estamos hablando de la mujer. Y la segunda parte del versículo 16, Dios le dijo a Eva, después de decir en qué esferas Dios permitió que coseche consecuencias, tenemos que decir, con todo, además de esto, tu deseo será para tu marido. Dios no estaba hablando del deseo sexual. No estaba diciendo, Eva, ahora vas a desear sexualmente a tu marido. Eso ya estaba. ¿Y sabe cómo sé que ya estaba? Porque Dios ya había dado el mandato desde que los creó en el día sexto. ¿Recuerda lo que dijo? Día sexto de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. En el entramado de emociones con el que Dios creó al hombre y a la mujer, ya había puesto el deseo sexual. Tener hijos, ser fructíferos, llenar la tierra, no sería un deber frío, que ellos tendrían que llevar a cabo sin ninguna pasión y sin ningún deleite. El deseo sexual en la Biblia no es algo de condenar cuando está enfocado al esposo o a la esposa, cuando se ve dentro de su contexto matrimonial. Es censurado con unas grandes consecuencias, como quedar fuera del reino de los cielos. A los fornicarios, a los adúlteros, los va a juzgar Dios, dice Hebreos capítulo 13. No van a entrar en el reino de los cielos, dicen varios textos alrededor del Nuevo Testamento, pero dentro del matrimonio está bien. Es más, les voy a poner un ejemplo que es fascinante. Vaya al libro de Cantares y vea lo que dice el capítulo 2. El libro de Cantar de los Cantares fue escrito por Salomón y se llama el Cantar de los Cantares porque de todos los 1005 cantos que escribió Salomón, él dijo, este es el más bonito. Por eso, de 1005 que escribió, él dijo, este es el mejor. Este es el Cantar de los Cantares. Es la canción de canciones. Y es una canción libro en la Biblia. Curioso, hay tantas canciones en la Biblia que tiendo a pensar que a Dios le gusta la música, la poesía, lo fino, lo elegante. Porque además en el Cantar de los Cantares, usted tiene un solo tema, matrimonio. ¿Qué tan importante para Dios es este tema del matrimonio que concedió que un solo libro y completo de la Biblia fuera acerca del tema del matrimonio? Y además habla del cortejo, habla de la consumación y luego habla del conflicto. Si usted lee el libro del Cantar de los Cantares va a identificar que hay una parte donde apenas se están echando el ojo Salomón y la Sulamita y luego ya se casan y luego ya viene la consumación marital, pero luego vienen los conflictos también que pueden ser y deben ser resueltos en el matrimonio. Sí, Salomón, el mismo que llegó a tener 1000 esposas, entre esposas y concubinas, es decir, entre 300 esposas y 700 mujeres solamente dedicadas a tener sexo con él. Y eso es una gran advertencia para todos nosotros, de que aunque usted sea hoy fiel al Señor y viva una vida de pureza sexual,
Eso no implica que un día vaya a estar tan perdido en el pecado sexual como Salomón, si descuida su relación con Dios. Aquel hombre que sacrificó 1000 becerros a Dios. Me encanta que el pastor David Jeremiah dice, ofrecer 1000 sacrificios a Dios era como darle 1000 besos a Dios, como decirle 1000 veces seguidas sin parar, te amo, te amo, te amo, hasta llegar a 1000. Así estaba rendido Salomón en amor a Dios, pero en algún momento llegó a estar rendido en su idolatría al sexo, y por eso tenía tantas mujeres. Pero antes de todo eso, amó a una sí la amo, a esta de la que trata el Cantar de los Cantares. Y en el capítulo 2, vea lo que dice el versículo 6. Es ella la que está hablando y dice, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Cantares 2:6, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. No sé si ya se puso a pensar en qué posición se tiene que estar para llegar a esa acomodo de brazos. Pero a no ser que usted sea luchador y esté aplicando un candado a la cabeza, todos los demás pensamos, es que está abrazando con la izquierda bajo su cabeza y con la derecha está abrazando y está pensando en compartir el lecho con su esposo. Y no es un libro erótico y no es un libro pornográfico, el Cantar de los Cantares, es la santa palabra de Dios, pero se está concediendo que aún se despiertan los deseos antes del matrimonio. El deseo sexual se puede despertar antes del matrimonio, pero hay que controlarlo, no caer en lujurias, mucho menos en fornicación, ni pensamientos pecaminosos. Creo que queda claro esto. Ahora, usted si va más adelante en el Cantar de los Cantares, vea lo que habla el capítulo 4. Ahora es el esposo hablando, y quiero que vaya por favor al versículo 11. Es más, desde el 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. ¿A qué cree que se refiere con tus amores? Exacto. Cuántos mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua y fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutas escogidas, aleña y nardos. Nardo y azafrán, cálamo aromático y canela son con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los mejores bálsamos. Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Está viendo que la intensidad va creciendo, ¿cierto? Y si usted sigue va a encontrar pasajes donde se describe con mucha claridad el cuerpo femenino. Pues sí, también se habla acerca de el acto sexual en el Cantar de los Cantares. Porque en el entramado de emociones que Dios puso desde Adán y Eva está ese deseo. Entonces repito, el que Adán y Eva hayan tenido hijos no era un deber solamente, era un deleite. Y sí, por supuesto, les producía placer, aunque no es de lo que está hablando aquí Dios en el Génesis 3:16. De todas maneras, yo quise explicarle un poco al respecto, porque era necesario decir, bueno, dentro del deseo no está hablando de ese deseo sexual, aunque Dios lo había concedido. Y es más, no está hablando de ese deseo sexual porque Dios ya lo había dado desde antes. ¿De qué deseo está hablando? Tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué le parece si ve lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 7? En Génesis 4:7 usted tiene a Caín ya como asesino, y entonces Dios lo confronta. Es más, del 6 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serán aceptados, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Le tengo una noticia, y quizás si usted tiene la buena costumbre, yo lo hago no con esta, pero con otras Biblias, de subrayar, yo subrayaría donde dice, te codicia, pero tú debes dominarlo.
Es más, yo trazaría una línea desde allí hasta 3:16, donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque en la gramática hebrea la construcción es idéntica. Las mismas palabras que aparecen en 3:16 aparecen en 4:7. Entonces vamos a ver un poquito del asunto con Caín para que entendamos mejor lo que dice 3:16. Dios le estaba diciendo a Caín, el pecado te codicia, el pecado va a hacer querer seguir sus órdenes. El pecado lo que quiere es que tú sigas lo que desea, pero tú debes dominarlo. El pecado te va a querer doblar tu voluntad para que lo sigas a todos lados y te comportes según sus pasiones, pero tú debes dominarlo. Ahora transporta esa idea a 3:16. Tú vas a querer hacer que tu marido haga lo que tú quieres, pero él te va a dominar. Las palabras tu deseo será para tu marido quieren decir, Eva, de ahora en adelante vas a querer tomar el lugar de liderazgo en el hogar y vas a querer que tu marido haga tu voluntad. Ya no vas a ser la ayudante eficaz que con una disposición de servicio va a seguir a su marido. Ahora vas a querer tú que él haga lo que tú quieres. ¿Y sabes qué vas a obtener en respuesta? Que más bien él se va a imponer y te va a dominar. Lo entendemos así porque la construcción gramatical es la misma, es idéntica, palabra a palabra lo pudiéramos seguir, es idéntica. Así que Eva en la caída actuó de manera independiente, tomó decisiones sin consultar a su esposo, hizo lo que quiso y luego lo llevó a él a hacer lo que ella quiso. Porque si nota, el versículo 17 dice a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Queriendo decir, porque seguiste los deseos de tu esposa, porque no ejerciste el liderazgo, porque no fuiste un protector para tu esposa, porque no fuiste un proveedor para tu esposa, entonces estas son las consecuencias, Adán. Eva ya lo había hecho una vez y ahora iba a querer hacerlo durante toda la vida. Que su esposo siguiera sus órdenes, que hiciera lo que ella quería. Ella buscó deleite porque vio que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno para comer y bueno a los ojos, agradable a los ojos. Lo que encontró fue dolor. No deleite, sino dolor. Lo que ella buscó fue realización porque vio que era bueno para alcanzar sabiduría y lo que encontró fue humillación. Es más, su papel para el cual Dios la había creado y la había capacitado y le había dado todo lo que necesitaba, quedó trunco. Porque ella, ¿para qué fue creada la mujer? Dice Génesis. ¿Para qué dice Pablo a los Corintios? Para ser ayuda. El papel de su vida. Eva no tenía que luchar con esas preguntas existenciales de ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en la tierra? Estás en la tierra para ser la ayuda de tu esposo. Ya. Y dejó de ser la ayuda y se convirtió más bien en una mujer agresiva, como dice el pastor Steve Lawson. Ahora ella iba a tratar de ser la líder del hogar, e iba a tratar de forzar a su marido a que hiciera lo que ella quería. Quiso tomar el control de la situación y en realidad perdió el control para siempre. Estamos diciendo que Génesis 3 nos explica el mundo entre el Edén y la eternidad. De hecho, así le hemos titulado estas predicaciones de Génesis 3, ¿verdad? Entre el Edén y la eternidad. El hombre fue expulsado y hasta que no entre a la eternidad, el pecado junto con todas sus consecuencias serán eliminadas. Entonces Génesis 3, versículo 16, nos explica por qué hay mujeres que quieren
tomar el control de sus hogares, que quieren siempre salirse con la suya, que quieren siempre que se haga lo que ellas dicen. Génesis 3 lo explica muy claramente. Porque la mujer se había rebelado contra Dios y ahora una consecuencia era esta. No estoy diciendo que una esposa no pueda dar consejos a su esposo. Es más, que le pueda advertir a su esposo de alguna decisión o alguna forma de conducta que está adoptando. Estoy diciendo que hay una manera pecaminosa de manipulación femenina que puede ocurrir. No digo que siempre ocurra, pero muchas veces sí. Pero que puede ocurrir. ¿Cómo se llega a manipular al hombre? Hermanos, no se hagan víctimas, varones. Y mujeres, no se sientan atacadas, pero a lo mejor aquí hay algo que tienen que evitar y que a lo mejor han estado haciendo. Por ejemplo, el chantaje emocional, el llanto. Y surge alguna situación en el hogar y lo primero que hay es lágrimas y lágrimas. Es que ya no me digas. Es que no soporto que... Bueno, hay que soportar ciertas pláticas, aunque sean duras. Hay que saberlas asimilar. Una forma puede ser el chantaje emocional, otra puede ser el chantaje sexual. Condicionar la relación sexual hasta que se haga lo que yo quiero. Bueno, llega a suceder. Otra manera de tratar de manipular al esposo es con frialdad. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo se portaron los niños? Todo bien. Bueno, hoy no salimos. Ay, no. No, ahorita no. La frialdad en la relación. Otra manera de manipulación es la indiferencia. No me interesa lo que digas. Hago como que sí, pero cuando me preguntas de lo que me habías platicado ni sé, porque en realidad no te puse atención desde la primera vez. Ser indiferente al esposo o con enojo, los gritos, las humillaciones, las agresiones, ya no digamos los golpes. Bueno, yo sé que pudiera sonar chistoso, pero no lo es, pero hay hombres que sí son golpeados por sus esposas. Y es otra manera en que procuran salirse con la suya. ¿O qué le parece el silencio? La ley del hielo. Es una forma muy infantil, lo sé. Es una forma muy infantil de enojarse. ¿Qué, no me vas a hablar por el resto de tu vida? Hasta que la muerte nos separe, no me vas a dirigir la palabra. Pues es infantil, es ridículo. Pero puede llegar a ser una forma de manipulación. Las amenazas. Me voy a ir de la casa. Y me voy a llevar a los niños. Y ahora para que se te quite te voy a dejar bien pobre. Si te divorcias de mí te voy a exprimir hasta el último centavo. Todas esas cosas que van haciendo que el hombre entonces vaya doblando las manitas y mejor se calle. ¿Qué tal las comparaciones? Pues mi cuñado sí lleva a mi hermana de viaje. O otra, peor. Pues yo tuve un novio que sí. Y entonces las mujeres van dominando pecaminosamente. En vez de buscar exhortar al esposo, si necesita exhortación, aconsejarlo, empiezan a aplastarlo. Le tengo una más. ¿Qué tal la crítica con la familia? ¿Qué tal ir y hablar con mamá, con papá, con los hermanos, las hermanas, con las primas, o incluso no la familia, solamente los amigos, y hablar a espaldas del esposo? Si usted no ha hablado con su esposo un asunto, no tiene derecho de hablarlo con nadie más. Esa es la verdad. Si no lo ha tratado de arreglar directamente y eso aplica para todas las relaciones, Si usted no ha tratado de arreglar un asunto con otra persona de manera directa, no tiene derecho de andarlo diciendo.
hasta que no lo haya intentado. Y si lo intentó, entonces busque la ayuda de alguien que sí pueda arreglar o ayudar a arreglar la situación. Si tiene un problema con su jefe en el trabajo, pues yo puedo orar como su pastor, ¿verdad? Pero va a ser difícil que vaya a decirle a su jefe, oiga, bájele. O sea, hable con quien lo tiene que arreglar. Por supuesto que oraré, pero entiende lo que quiero decir. Sin duda, hermanos, que las mujeres en ocasiones buscan el control del hogar porque el esposo es pasivo. Y eso es algo que traemos desde Adán. Adán fue pasivo. Recuerden que ya explicamos eso. Él estaba presente durante la tentación y no hizo absolutamente nada. Nada. Y en ocasiones se nos tiene que decir a los hombres, es que eres pasivo como tu padre Adán. Esperas. Vas dejando las cosas para después, eres decidioso. Adán fue pasivo y en ocasiones las mujeres toman el control porque el esposo es pasivo. No toma decisiones, no se interesa, no se mete en los asuntos de los hijos. Y entonces la mamá tiene que andar resolviendo todo porque el padre no colabora en eso. Y entonces ella tiene que tomar las cosas en sus manos. O porque el padre está creando más problemas para el hogar que beneficios. Y entonces la esposa tiene que entrar al quite. Pero aunque tenga que ser así, que sea solamente por un tiempo y luego regresen al orden que Dios ha establecido. Vaya, todo eso pasa por Génesis 3:16. Sí, porque tú vas a desear ser la que guíe el hogar. ¿Y qué vas a cosechar? Lo que vas a cosechar. De allí surgen, hermanos, los movimientos feministas. De ahí surgen. No tiene nada de malo buscar la igualdad y la justicia para mujeres que están sufriendo maltrato o abuso. Eso es correcto. Pero ¿qué tal aquellas organizaciones que le dicen a la mujer que en realidad no necesitan un hombre? Que ellas pueden ser totalmente independientes. Es más, terminan muchas de ellas buscando el amor hasta en brazos de otra mujer. Porque llegan a pensar que pues sí, los hombres son un estorbo, ¿para qué los necesitamos? Las organizaciones feministas aparecen aquí. Sí somos iguales en cuestión de la imagen divina, pero somos diferentes en los roles que Dios ha asignado en el hogar, en la iglesia y por supuesto también en la sociedad. Así que dentro del dolor del matrimonio, se le dijo a Eva, vas a tener un dominante empeño, te vas a empeñar, te va a dominar, esa va a ser la tendencia. Y es muy fácil identificar cuando una mujer no anda en el camino del Señor porque es una mujer generalmente agresiva. Una mujer que no le da su lugar a su marido. Una mujer que le dé su lugar a su marido probablemente sea una mujer que esté viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Pero una mujer agresiva sin duda no está bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no guiaría a una mujer a contravenir el orden que Él ha establecido para el hogar. No, nunca lo haría. Ahora, en segundo lugar, ve el final del versículo. Y Él tendrá dominio sobre ti. Tendrá dominio, quiere decir, gobernará. Por eso se traduce como enseñoreará. Para dar la idea de que en vez de ser un príncipe azul, que luego se transforma en un rey azul, y trata a su esposa como una reina, se convertiría más bien en un déspota, en un patrón, en un gobernante sobre la mujer. La mujer fue creada para ser ayuda del hombre, ya lo recordamos. Tendría que ser él un líder fuerte, tierno, protector y compasivo, pero al contrario, utilizaría su fuerza y a veces hasta su voz más profunda, más grave, para imponerse por el pecado de ellos, ambos que poseían la imagen de Dios. Ahora esa imagen quedaría distorsionada. Y entonces la mujer, bajo la compañía de su esposo, pasaría del servicio a la servidumbre y de la ayuda al abuso. No vemos eso a nuestro alrededor, ¿verdad que sí?
¿Verdad que lo vemos por todos lados? Hombres déspotas, insensibles, intolerantes, que no tienen cuidado de los sentimientos de sus esposas, que no tienen cuidado de lo que ellas piensan, de sus deseos, que no tienen tampoco cuidado de sus cuerpos. En ira, enojo, el hombre ahora le quitaría a la mujer el lugar de reina y le daría el lugar de esclava. Y ahí tiene también no solamente el nacimiento del feminismo en la parte anterior, ahí tiene también el nacimiento del machismo. Los creyentes debemos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, todos, hombres y mujeres, pero los varones debemos ser un esposo como nuestro Señor Jesucristo lo es, esposo para su iglesia. Nuestro modelo a seguir no es Pedro Infante, no es Mauricio Garcés, no es Mel Gibson, y todos esos que representan papeles de machitos, que dominan a las mujeres, que las utilizan solamente como juguetes sexuales, sino debemos ser, nuestro modelo es Cristo Jesús para ser esposos. No es más ni es menos, es Cristo el modelo. Los creyentes no deberían, los varones nunca deberían ser conocidos por ser déspotas con sus mujeres, ásperos, groseros, insensibles. Al contrario, deberían ser conocidos como hombres que aman, respetan, honran, cuidan, proveen, protegen a sus esposas. La esposa de un cristiano debería sentirse la mujer más bendecida y dichosa del mundo por estar casada con un hijo de Dios. Debería sentirse la más dichosa. Y no siempre es así. Usted tiene Génesis 3:16 y allí encuentra el trato despótico de los hombres a las mujeres, que llega a su grado máximo en la violencia contra la mujer en el hogar e incluso al feminicidio. Ahí tiene la explicación de por qué muchas mujeres viven no como reinas sino como esclavas, como objetos sexuales que solamente sirven para cocinar, atender el hogar y tener relaciones íntimas, pero que no son consideradas como personas que sienten, que piensan, que aman, que ríen, que sueñan y que necesitan ser honradas como Cristo ha honrado a la iglesia. Pero también tiene a los maridos oprimidos, a los maridos que son humillados, comparados, tenidos como poca cosa en el hogar. Y todo esto trae, por supuesto, una gran cosecha de separaciones, de divorcios, de infidelidades, de malos consejeros matrimoniales. No solo sucede esto en el Medio Oriente, allá en culturas musulmanas, donde las mujeres portan una burka y nada más les salen los ojitos y traen mangas largas. Y pobre de aquel que ose ver los tobillos de la esposa, porque es considerada una cosa, una gran afrenta. No, eso sucede aquí, puede suceder en casa del vecino o puede suceder en su casa incluso. Y la respuesta está en Génesis 3. El por qué está en Génesis 3. Usted puede ir con un consejero matrimonial, puede ir con un psicólogo, puede ir con quien quiera y le va a decir algunas cosas que quizá tengan verdad, basadas en la observación del comportamiento humano y nada más. Pero para transformar el hogar usted necesita escuchar lo que sigue del sermón. ¿Cuál era el plan de Dios para el matrimonio? El plan de Dios para el matrimonio era Génesis 2, que estuvieran desnudos y que no se avergonzaran. Ese era el plan de Dios. Ahí lo tiene al ladito, Génesis capítulo 2, después de que fue creada la mujer, llega al versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios para el matrimonio era una relación monógama. Dejará el hombre, uno, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, uno y una. Hay muchos hombres que no se atreven a ser infieles a sus esposas físicamente, pero que en su mente son infieles a cada rato. Ese no es el plan de Dios.
El plan de Dios no es que digas, bueno, estoy casado contigo, déjame de todas maneras, pues darme un taco de ojo. Y esas bromas que luego se hacen entre parejas de ver a alguien en la tele, no desnudo siquiera, pero decir, ay, mira, está bien guapo, está bien guapa. Pues ¿qué no te pones a pensar que el que está a tu lado no se parece a ese? No se parece a Ricky Martin. ¿Te pones a pensar lo que siente cuando tú dices que ese está bien guapo? O cuando es una mujer. Tiene que ser una relación monógama. No hay nada de malo en reconocer la belleza, pero usted sabe que a veces los comentarios están mal dichos en un mal momento y pueden herir. Y es eso a lo que me refiero. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios es que serían una sola carne, inseparables, que no se deben separar, que solo la muerte puede intervenir, porque la muerte también es un acto que Dios hace, es un acto divino. Jesús dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él controla la muerte de todos. Por tanto, solamente la disolución del matrimonio está prevista. Debe ser por la muerte. Serán una sola carne, son una sola cosa. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Tiene que haber una pureza entre ellos, donde pueden conocerse y reconocerse sin ninguna temor, sin ningún temor a ser avergonzados por su esposo, por su esposa. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 7. Él dice que el matrimonio es un regalo de la vida, es la gracia de la vida que coheredamos con nuestras esposas. Porque allí está hablando a los esposos. Es un regalo que Dios ha dado para la vida. Es algo que Dios otorga en esta vida para ser disfrutado. A no ser que me regalen una iguana, cualquier cosa que ustedes me regalen, les aseguro que lo voy a recibir con gusto. Porque los regalos se reciben con gusto y se disfrutan. Me regalaron un botecito así de cacahuates y nueces la semana pasada. Lo he estado disfrutando, hermanos, que se nota. Pero uno disfruta los regalos, se deleita en ellos, los agradece. El matrimonio es para eso. Es para que el hombre se deleite en esta vida. Esta vida es dura. Viene con muchas tribulaciones. El matrimonio también. Pero qué bueno es cuando las tribulaciones nos agarran con alguien a nuestro lado. Le voy a decir algo. Yo me enamoré todavía más de Raquel, como si no hubiera estado ya loca y perdidamente enamorado el 25 de noviembre de 2006 que nos casamos. Pero yo me enamoré todavía más de Raquel cuando nos citaron la primera vez para hablar del tema de la demanda que enfrentó esta iglesia. Porque ella me dijo, no me importa si no puedo estar en esa reunión, yo voy a estar. Yo voy a entrar a ese cuarto. Y cada que el abogado o que teníamos cualquier cosa que hacer, ella decía, yo voy a ir contigo. Allí entendí por qué a la esposa se le llama compañera. Allí entendí que hagan lo que hagan, aunque me metan a la cárcel, Raquel me va a ir a ver. Allí entendí que ella va a estar allí. Y eso le deseo a todos los matrimonios, lo puedan decir de sus esposos y de sus esposas. Además, el matrimonio, según la Biblia, es una relación donde el esposo y la esposa viven en un amor que se asemeja al de Cristo y la iglesia. Por eso Efesios 5 del 22 al 23 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo te sometes al Señor, mujer? ¿Refunfuñando? Bueno, pues no lo quiero hacer, pero soy discípulo de Cristo, hijo de Dios, pues ya ni modo, ¿qué me queda? Pues si eso es, entonces tú no eres discípulo de Cristo. ¿Y quién sabe si hija de Dios? Que los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que inclina nuestro corazón hacia la obediencia. Y aunque pecamos y aunque nos rebelamos y todo, cuando obedecemos al Señor lo hacemos por amor, de buena gana. O se paró de esta mañana de su cama diciendo, no puede ser, es domingo, aventando las cobijas. Y si es así, mejor no venga, Dios no le necesita y la iglesia tampoco. Nos paramos con gusto. Es domingo. Es el día del Señor.
Hoy voy a ir con los hermanos. Hoy voy a tener la oportunidad de ofrendar. ¡Qué locura! El Dios del universo recibiendo monedas de mí. Separa con gusto. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, con la misma entrega, con el mismo amor, con la misma buena disposición. Así, la mujer se asemeja a la iglesia, dice Pablo más adelante. ¿Por qué? Pues la mujer representa a la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Efesios 5, 24. Ahora, vea cómo los maridos deben amar. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese amor, hermanos, déjeme decirle, el amor es un fruto del Espíritu. Es un resultado de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Pero le voy a decir algo más. El amor es un atributo divino que le es comunicado al hombre, aún al hombre sin Cristo. ¿La persona que no cree en Cristo puede amar a otros? Sí, qué bueno, ¿no? Porque si estuviéramos rodeados de puros desalmados, estaría muy feo vivir aquí, o más feo. Pero el hombre sin Cristo también ama. Le voy a decir algo, el amor es un atributo divino comunicado a todo el hombre, pero es potenciado con el poder del Espíritu Santo en aquellos que somos habitados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces los hombres deberíamos ser los primeros en mostrar a nuestras esposas un amor que proviene de Dios. Y ese amor es un amor que santifica, pues dice Pablo en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra. Así como las mujeres se les llevaba a ciertos baños, a ciertas tinas donde se metían en agua con aceites y con esencias de flores y todo para prepararse para el matrimonio, algo así como los spas a los que van las damas hoy cuando se van a casar, así se les llevaba a una tina para que allí se bañaran y quedaran limpias y con la piel suavecita y oliendo rico para su boda. Así dice Pablo, Cristo se está preparando a la iglesia para presentársela a través de la palabra. Por eso necesitamos estudiarla y conocerla y obedecerla, porque eso nos está preparando para nuestro encuentro con Cristo. Cristo está santificando a su iglesia y los esposos deberíamos amar a nuestras esposas de modo que su vida crezca, su vida espiritual crezca. Los esposos deberíamos ser los que no ponen las trabas para que las mujeres asistan a su reunión de mujeres, al culto o a cualquier otra actividad o servicio que la iglesia esté contando con ellas. Nosotros deberíamos poner todas las condiciones para que las mujeres florezcan en su relación con Cristo. No solamente esto, ya sé que es un pasaje que conoce, pero ayúdeme a repasarlo. Dice Pablo, que además me voy a brincar hasta el versículo 28, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo me veo un pellejito de esos padrastros que salen aquí en los dedos, me lo corto con cuidado, y usted también, porque ya aprendimos desde niños que si uno le jala o lo jala con los dientes o algo así, duele toda la semana el dedo. Entonces nos cuidamos y vamos por el corta uñas y mejor lo corto con cuidadito y luego me lavo, no se vaya a infectar la cosa, salga peor. Porque cuido mi cuerpo, procuro tomar agua, y usted también. No es el líquido más sabroso que hay, lo acepto. Pero lo tenemos que tomar, porque si no nos vamos a morir pronto. Cuidamos nuestro cuerpo, los maridos deben cuidar a sus mujeres. Va viendo claramente los dos aspectos del cuidado varonil, provisión y protección, ¿cierto? Provisión y protección. Aquí está cuidando y proveyendo espiritual, pero también físicamente. Y debe cuidarla, por supuesto, físicamente. Lo dice el pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial. Aunque su esposa sea cinta negra en karate, si se mete un ladrón a la casa, usted va primero. Aunque no sirva más que para cansárselo a la esposa que es cinta negra en karate. Pero usted va primero, usted tiene la responsabilidad de proteger. Es vergonzoso que algunos países en sus ejércitos estén mandando al frente de batalla mujeres, cuando antes solamente las mandaban a trabajo administrativo de oficina y a la enfermería. Hoy no, hoy agarran el rifle y van junto con los varones a combatir.
Según la Biblia, eso no se debería hacer, porque es responsabilidad del varón proteger. Bueno, entonces dice Pablo, debe de cuidarlo como a su propio cuerpo, y por último dice que debe unirse a su mujer, citando las palabras de Génesis. Debe ser además un amor para toda la vida. Es muy triste escuchar hombres y mujeres que hacen concesiones con su familia a costa de la salud del hogar y del matrimonio por una razón. Porque si me falla el matrimonio, quiero tener buena relación con mi hermano para irme a refugiar con él, para que me acepte en su casa, para que pueda regresar a casa de mi madre. Usted tiene que entender en el matrimonio que es ahora usted y su esposa y nada más. Y nos la vamos a jugar juntos. Estoy apostándole todo a este matrimonio. No me importa lo que tenga que hacer, esto tiene que funcionar para la gloria de Dios, con la ayuda de Dios. No me voy a echar para atrás, llegué aquí para quedarme. Dicen que Hernán Cortés mandó quemar sus barcos, ¿no? Llegando al puerto de Veracruz. Y le dijo a sus hombres, no vamos a regresar nunca más. Ya llegamos para quedarnos. Bueno, no sé si es leyenda o si es verídico. Luego nos podrá confirmar nuestro pastor Isaac, que sabe mucho de esas cosas. Pero al menos como ilustración queda bien. Usted llegó al matrimonio para quedarse. No hay vuelta atrás. Se acabó. Es de allí en adelante. Todo esto va a ayudar a mitigar el dolor de la esposa. ¿Recuerdan que la semana pasada así concluimos? ¿Qué mitiga el dolor de la maternidad? Criar hijos en temor, amor, fidelidad, castidad. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. 1 Timoteo 2:15. ¿Qué ayuda a mitigar el dolor en el matrimonio? Un matrimonio que represente y encarne y viva el Evangelio ante las personas que les rodean. Tener un esposo así es no tener un esposo de Génesis 3:16. Tener un esposo de Génesis 3:16 es peligro constante, no solo para las emociones, sino aún para la integridad física de la mujer. Usted necesita un esposo como Efesios 5:22-33, un esposo como Jesús. Y déjenme dar un consejo. Eso se va a encontrar en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Eso se va a encontrar allí. Y si aún los hijos de Dios batallamos con la carne y nos cuesta poner esto en práctica, ¿cuánto más va a ser en alguien que no cree, que no está sometido, que no está sujeto a la voluntad de Dios y no tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué nos enseña este texto? Muchísimas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer en respuesta? Mujeres, no sigan los instintos de la carne, de querer usurpar el lugar del esposo, el querer volverse las mujeres que dominan y que gobiernan el hogar. Y yo sé que aquí hay grupos mixtos, no solamente hay matrimonios, también hay madres solteras y hay mujeres que están viviendo solas por X o Y situación. De cualquier manera, Dios ha hecho provisión para ustedes. Dios ha hecho provisión para ustedes porque Él les sigue sosteniendo, pero no solamente eso, en cuestiones de la iglesia y en cuestiones espirituales. Ha leído lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mismo capítulo 2. Dice, las mujeres aprendan en silencio, y si no, pregunten a sus esposos en casa. Bueno, y la gran pregunta es, ¿y Pablo no sabía que hay mujeres que no tienen esposo, que ya se les habían muerto? Sí sabía. Sí había mujeres viudas o separadas o lo que fuera en sus tiempos, pero él lo que estaba hablando también lo puede ver, que Dios les ha provisto a estas mujeres guía espiritual a través de los pastores de la iglesia. No, el pastor de la iglesia no va a sustituir al esposo, pero al menos en la guía espiritual, allí están los pastores de la iglesia. ¿Qué debemos aprender? Los varones debemos aprender a no seguir los instintos de nuestra carne y a ser ásperos y rudos con nuestras esposas, sino a ser amables, tiernos, compasivos, perdonadores como Cristo lo es para con su iglesia.
No sé si alguna vez había pensado yo tanto en Génesis 3:16 como lo he hecho en estas últimas 3 semanas. No sé. Pero me parece que en este versículo usted y yo podemos ver muchas características del mundo de hoy explicadas. Y entonces podemos ser conscientes de que los problemas matrimoniales no están causados por traumas en la infancia, porque pasaron mucho bullying, porque tuvieron un mal ejemplo de los padres en el hogar, porque los padres se separaron, porque los padres se divorciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas están causados por el pecado del cual cada individuo es responsable y entregará cuentas ante Dios. Pecado que será castigado o bien en la cruz de Cristo o en cada persona durante toda la eternidad en el infierno, pero la causa es el pecado. La buena noticia es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en nuestro mundo hay más gracia que pecado. Y que también hay así en nuestros hogares para que nuestras familias puedan disfrutar de un hogar donde la esposa, papá, mamá, representan a Cristo y a la iglesia. Vamos a orar. Señor, rogamos que traigas bendición a tu palabra. Y que a través de este texto, Señor, no solamente comprendamos a aquellos a nuestro alrededor, sino comprendamos lo que pasa en nuestro interior. Cuando los hombres nos volvemos ásperos, estamos funcionando no guiados por tu espíritu, sino guiados por nuestra tendencia pecaminosa. Cuando las mujeres se convierten agresivas, y comparan y humillan, chantajean, no están siguiendo tu espíritu, están siguiendo, Señor, su carne. Trae gloria a tu nombre. Es lo único que puedo pedir de esta predicación. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de los que hemos escuchado, aún yo, Señor, al hablar en esta mañana. Porque lo pedimos en nombre de ti, oh Jesús. Amén.